Y el Señor me había estado inquietando sobre la madurez que debe de tener el pueblo de Dios para esta época, para estos tiempos que estamos viviendo. Y iba a hablar eventualmente sobre la madurez que se necesitaba para ser un pueblo maduro. Ustedes saben que cuando uno es pequeño, lo alimentan con leche. Y a medida que el pequeño va creciendo, le van dando alimentos más sólidos porque amerita otro tipo de alimentación, ¿sí o no? Y yo creo que así nosotros como cristianos también. Al principio uno le da de leche y la gente viene a buscar. Pero cuando ya tienen cierto tiempo en el evangelio, necesitan crecer y tener otro tipo de alimentación. Mi tema central era ese, pero el jueves el Señor me dijo, sí, tú necesitas que tu pueblo crezca, pero no le hable de madurez, háblele de cosas que el pueblo debe de romper. Hay muchísimos paradigmas y muchísimos conceptos que el pueblo de Dios se mueve, pero se mueve porque lo han oído, pero no han tomado una conciencia de lo que significa realmente. Y hoy vengo a hablarte sobre estos conceptos que yo sé que como yo estábamos equivocados, pero que cuando ahora ustedes se lleven ese mensaje y lo puedan analizar, ustedes van a tener otro tipo de madurez y van a venir a la iglesia y van a estar en sus casas y van a crecer en esta palabra y va a ser de mucha bendición para sus vidas. Amén. La palabra de Dios la vamos a estar leyendo en la mañana de hoy en Juan 4, 20, 23. Juan 4, 20, 23. Y dice así, la palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Para que ustedes entiendan el concepto, vamos a ver el contexto, cómo se da esta palabra. El Señor dice en la palabra que era necesario que pasara por Samaria. Y Él estaba pasando por Samaria y estaba en el pozo de Jacob, cuando vino la mujer samaritana. Ustedes han oído hablar de la mujer samaritana, que es la que está en el pozo junto con Jesús, y Jesús le profetiza y le dice que ha estado con más hombres, y esa palabra ya le chocó porque, ¿verdad? Saben de esa palabra. Pero más adelante, como vemos en el versículo 20, hay una confrontación de la mujer samaritana con Jesús. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Pero no era un término ni un concepto, no era por razones raciales, era más por una razón teológica o de religión. ¿Por qué? No sé si ustedes han escuchado la prédica cuando el pastor habló sobre las tribus, que de las 12 tribus de Israel hubo una división, 10 se fueron para el norte y 2 se quedaron en el sur. En el sur estaba el templo. Los que se fueron para el norte comenzaron a mezclarse con los babilónicos, con gente gentiles, y se mezclaron, y de ahí vinieron los samaritanos. Entonces los hebreos ven a los samaritanos que no son puros, pero a pesar de eso, de que se mezclaron con otras razas, lo que más pasó fue que ellos adoptaron e inventaron una pseudo religión. Ellos, en ese entonces, en el Antiguo Testamento, Moisés había dicho que donde se iba a hacer sacrificio y donde se iba a adorar al Señor era en el templo que estaba en Jerusalén. Entonces los samaritanos comenzaron a levantar templos. Yo pensaba que había sido un altar, pero Anderson me dice que fueron 2, que ellos levantaron en el área del norte. Por eso esta mujer en el versículo 20 dice que nuestros padres adoraron en este monte, porque en el monte donde ella estaba adorando era en el monte Gerizim, que era al norte. Cuando pasó todo lo de
que vinieron del cautiverio y reedificaron el templo, ya no era en el templo solamente de Jerusalén que se estaba adorando, donde se debía adorar, porque Moisés lo había dicho así. Ya estaban adorando en muchísimos otros sitios. Y por eso viene la confrontación de esa mujer cuando le dice que sus padres adoraron en ese monte y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Ahí comenzó la situación, ahí comenzó la pelea de Jesús y esta mujer. O se armó el pleito. ¿Y qué le dijo Jesús? Oigan lo que le dice Jesús. Jesús le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Oigan qué palabra, el Señor le estaba diciendo. El Señor sabía que Él iba a ser crucificado y que con su crucifixión iba a venir la gracia, donde se iba a poder adorar no solamente en Jerusalén y en ese monte, sino en todas las partes del mundo. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto era en Jerusalén, pero con la muerte y la crucifixión de Cristo venía que todo el mundo le iba a poder adorar donde estuviese. Quizá la señora no entendió esa palabra que le dijo Jesús. Imagínense qué iba a estar pensando esa mujer de lo que iba a pasar. Pero luego Jesús le dice, y aquí el Señor se lo dice coléricamente y sin rodeos, porque el Señor también vino aquí a la tierra y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí Jesucristo fue claro y directo, como para ya matarle, como dicen, la gallina, ¿cómo que le dicen? En la funda. Se lo dice coléricamente, sin rodeos, y se lo pone claro. Y aplasta a la mujer samaritana con esa respuesta sobre eso. Nosotros sabemos que el Señor se le reveló al pueblo judío, y por eso se lo dice así. Pero más adelante viene y cambia de nuevo de frecuencia en el versículo 23 y le dice, mas la hora viene y ahora es. Mas la hora viene porque Él sabía lo que iba a pasar cuando Él resucitara. Y la hora es porque Él ya estaba aquí en la tierra. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La mujer ahí estaba preocupada por el sitio de la adoración, el lugar donde se debía adorar. Y Jesús la saca de ese pensamiento y le muestra lo que pronto va a acontecer con el nuevo pacto. Ustedes saben que en este tiempo de pandemia se cerraron las iglesias. Y las iglesias duraron mucho tiempo cerradas. Y los cristianos decían, ¿y qué vamos a hacer ahora que no vamos a poder venir a la iglesia a adorar al Señor? ¿Verdad que sí? Y yo sé que todavía hay iglesias que por restricciones y por prudencia no han abierto. Y el Señor quizá por eso me dio esta palabra en esta mañana. Porque el Señor mandó desde el año pasado que uno tenía que estar levantando altares en sus hogares. ¿Quién escuchó esa palabra desde el año pasado? Que levantaran altares de adoración al Señor, ¿verdad que sí? Y ahora déjenme hacerle esta pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué es un altar? ¿Qué es un altar? ¿Qué tú conoces como altar? Cuando tú piensas en la palabra altar, ¿qué te viene a la mente? Ok, entonces vamos a ver qué dice en el diccionario que es un altar. Un altar en el Antiguo Testamento es una piedra o un lugar elevado, es decir, un sitio físico es un altar, donde se celebran ritos religiosos como ofrendas, sacrificios a los dioses. Porque sabemos que en el Antiguo Testamento, y todavía lo hacen, hay altares donde sacrifican niños. Eso no es un secreto.
¿verdad? Que sacrifican niños. Y se hacía mucho en el Antiguo Testamento y yo sé que todavía hay esas prácticas. Pero en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios levantaban altares, una piedra, un lugar alto, donde se sacrificaban animales para Dios. Amén. Entonces, vamos a ver qué dice Génesis 8:20. Para que ustedes vean ejemplo de esos altares. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Aquí vemos que Noé construyó un altar y sobre ese altar ofreció un sacrificio de animal, exactamente. Pero en la Biblia, si ustedes se ponen a ver y si ustedes se ponen a estudiarla, no solamente Noé, los patriarcas también levantaron altares. Podemos ver a Abraham, podemos ver a Isaac, podemos ver a Jacob y así sucesivamente. Pero déjenme decirle, ¿qué tenía el común denominador de esos altares? ¿Saben qué era? El sacrificio que hacían. ¿Por qué le digo esto? Porque un altar donde no haya un sacrificio carece de propósito. Un altar donde no hay un sacrificio no tiene significado. Hoy en día, ¿cómo ustedes ven el altar? ¿Qué ustedes, nosotros a los cristianos y a los que ya tienen un tiempecito aquí en la iglesia, dicen, hay que cuidar el altar, no se puede estar subiendo al altar, vamos a proteger el altar, porque nosotros hemos concebido el concepto de altar como el espacio que hay entre la primera fila, el púlpito, donde se suben los adoradores y donde está el predicador. Y nosotros tenemos ya ese altar, que es ese espacio físico, ¿verdad? En nuestra mente, así lo concebimos muchos de nosotros o lo concebíamos muchos de nosotros, ¿sí o no? Y déjenme decirle que cuando yo era pequeña, mi abuela vivía en un sector que se llama La Paz, se llama La Paz, ella vivía ahí, y frente había una iglesia cristiana. Y hace par de décadas atrás, porque yo me acuerdo que yo tenía 7, 8 años de la edad de Samuel, no calculen, pero eran par de décadas atrás. A mí me gustaba, tú sabes, la iglesia cristiana son muy calurosas, eufóricas, ¿verdad que sí? Y yo iba, y yo veía que en ese altar, me acuerdo yo, era un cuadrado, y como el altar estaba como con unos pilotillos, y la gente iba al altar a postrarse. Era arrodillados que iban al altar. Ya también cuando yo estaba de novia con el pastor, con Anderson, que él me llevaba a la iglesia donde iba su mamá, también yo veía mucho que la gente iba al altar y se arrodillaba. Y eso, ¿por qué hacían eso? Yo entiendo que era como una rendición al Señor, como rindiéndose al Señor. Y eso en muchas iglesias, hay que lo hacen, ya no. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que hoy todo ha cambiado. En la mayoría de los altares, y me da pena decirlo, la gente pasa a recibir. Cuando un altar es sacrificio y en el altar viene a uno entregar. La gente pasa al altar para recibir el toque mágico de un predicador. El concepto de altar en estos tiempos se ha cambiado. Primeramente porque la gente piensa que es un espacio físico. Y segundo, porque yo le dije que cuando en un altar no hay sacrificio, pierde su propósito. Y cuando la gente viene aquí al altar, no viene con un sacrificio de entregar nada. Lo que viene es a recibir. Entonces, quien pasa al altar y no rinde nada, no entrega nada, no sacrifica nada, nada de su vida delante del Rey, déjeme decirle que nunca estuvo en un altar.
Cuando un hijo de Dios, señores, cuando un hijo de Dios rinde algo de su vida ante Él y renuncia a muchas cosas, porque yo sé que es muy difícil tú hacer ese rendimiento al Señor. Pero cuando tú lo haces por amor y tú te niegas a ti mismo y tú tomas tu cruz cada día, ahí tú estás en un altar. El altar nunca fue diseñado para pedirle cosas a Dios, sino para ofrecer cosas a Dios. ¿Por qué estamos hablando de altar en el día de hoy? Yo sé que nuestras iglesias, con la mejor intención del mundo, hemos estado manejando incorrectamente el concepto de altar. Y yo le quiero pedir también perdón como pastora y como pastores, porque quizá en algún momento hemos vendido también ese concepto. Pero este lugar sagrado que fue creado para entregar algo, lo hemos vendido para recibir. En el Viejo Testamento, le voy a hablar del Viejo y del Nuevo. En el Viejo Testamento era un lugar físico. Pero cuando Jesús murió por nosotros y resucitó, ese concepto de altar cambió. ¿Por qué? Porque el altar es cuando tú te quiebras y cuando tú le rindes al Señor tu vida, o tu problema, o tu matrimonio, o tus hijos, o lo que ya tú no puedes más, o tu mismo ser. Y tú le dices, Señor, te lo entrego como sacrificio. Ese altar puede ser en tu carro, ese altar puede ser en tu oficina, ese altar puede ser en tu habitación. Yo no sé dónde a ti te ha pasado un punto de quiebre donde tú has tenido que entregarte al Señor porque ya humanamente tú no puedes. Entonces, el altar no es solamente tú venir aquí a la iglesia. Y yo le digo esto porque las iglesias, muchas están cerradas y entonces la gente no levanta altares. Pero tu altar no es un sitio físico, es un lugar donde tú te rindes a Él. Amén. Otro concepto, el culto. Vamos al culto. Si salimos de aquí todos, yo le pregunto, cuéntame, ¿qué significa para ti la palabra culto? ¿Qué van a decir ustedes que es un culto? ¿Ya ustedes no quieren responder? ¿Qué es el culto? Muchos van a decir, el culto es el momento que estuvimos aquí en la iglesia, donde cantamos, donde danzamos, donde echamos las ofrendas, donde vino el predicador, donde recibimos el mensaje, y ese es el culto. ¿Sí o no? Al principio, cuando comenzamos nosotros a levantar el Campo Blanco, Anderson me decía que teníamos que hacer una invitación virtual. Y Anderson me decía, Ani, ¿cómo le ponemos para que la gente quiera venir? ¿Te acuerdas? Y yo le dije, Anderson, no le ponga la palabra culto, porque yo venía de la iglesia católica. Y en la iglesia católica, todo lo que era fuera de la iglesia católica era una secta. Entonces yo veía culto como si fuese secta. A mí la palabra, yo no sé por qué culto yo lo relacionaba como con secta. Y yo le decía, Anderson, no le ponga culto porque quizá va a haber la percepción como que una adoración y una secta y una esto. Entonces la gente quizá no vaya. Vamos a ponerle un momento de alabanza y adoración. Yo no sé si todavía está afuera, así que le ponemos, ¿verdad? Momento de alabanza y adoración. ¿Por qué? Yo le digo esto y yo quiero que ustedes maduren esto. Porque la palabra culto es mucho más grande que un momentico de ustedes venir aquí los domingos, una vez a la semana o 2 veces a la semana. Y vamos a ver qué significa la palabra culto. La palabra culto está muy ligada a lo que es altar. Como yo dije, ¿qué significa la palabra culto? La mayoría diría, culto, lo que acabamos de tener hoy, ¿verdad? Es en el lenguaje coloquial cristiano.
Nos referimos a reuniones que hacemos en un local o un auditorio, 1 o 2 veces por semana, donde cantamos y todo eso. Déjenme decirle que ese concepto bíblicamente es inexistente. Ese concepto de que es un momentico, 1 hora, 2 horas, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, eso en la Biblia no existe. Y vamos a ver bíblicamente qué significa la palabra culto. Y vamos a buscar Romanos 12, 1, y lo vamos a ver en 3 versiones diferentes. Ok, pero yo lo tengo aquí. Vamos a ver qué dice en la versión Reina Valera. Dice, así que es esa que hay ahí en pantalla. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a ver qué dice en la Nueva Traducción Viviente ese mismo versículo de lo que es culto. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y vamos a buscar otra traducción que es la traducción de la palabra de Dios para todo, donde dice, por eso hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Es decir, que la palabra culto es sinónimo de adoración. Sinónimos son 2 palabras diferentes que tienen el mismo significado y está ligado a sacrificio. En el altar es donde uno hace el sacrificio. Y el culto es el sacrificio que uno hace. Amén. Es decir, que culto no es las 2 horas que tú vienes aquí. Culto no es 1 vez a la semana donde se reúnen. Culto es que todos los días tú te das como sacrificio al Señor. ¿Por qué? Por las misericordias que el Señor ha hecho contigo. Porque tú tienes un Dios real, porque tú tienes un Dios verdadero, porque tú tienes un Dios de amor. Y por eso Él se merece, no solamente tu vida, todo lo que tú tienes, Él se lo merece. Y ese acto de sacrificio tuyo, de que tú no dependes de tus fuerzas, sino de Dios, y que tú le rindes tu vida al Señor, eso es el culto. Según el apóstol Pablo, como vimos en el pasaje, culto significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en la versión de Palabra de Dios para Todos, la palabra culto es presentar una ofrenda que es nuestra vida dedicada solamente a Dios para agradarle. Entonces, de esa manera entendemos que culto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era una actividad donde los hombres realizaban en un momento determinado sobre un altar, cuando ofrecían el holocausto, el sacrificio, ¿verdad? Y de esa manera demostraban su devoción a Dios. Pero ahora, después de que el Señor vino y murió por ti y por mí y resucitó, el culto es una vida rendida permanentemente a Dios, donde nosotros mismos somos una ofrenda viva y el altar es un momento o situación donde le rendimos ese culto al Señor. Amén. El problema de llamar culto a esto es que la mayoría de las personas creen que porque fue el domingo a la iglesia y bailó,
y sintió una presencia del Espíritu y le dio un ataque pentecostal, pensó que ya le rindió culto al Señor. Y no rindió nada. Vino aquí, adoró, se gozó, sintió presencia y se fue para allá, para afuera, y no hubo ningún sacrificio ni ningún rendimiento. ¿Fue culto eso? ¿Fue culto eso? No fue culto, porque el culto es cuando uno se rinde a Él. Amén. Amén. No hubo altar, ni hubo adoración. Ahora vamos con el tercer concepto. Adoración. Mami me dijo, ¿y de qué tú vas a hablar? Y yo, bueno, mami, yo no le tengo tema. Creo que de la adoración, le dije yo. Pero vamos a tocar el tema de adoración. ¿Qué es la adoración? Ayer yo lo hablaba con los levitas de la casa y le preguntaba, ¿qué es la adoración? Para los levitas, para los músicos en las iglesias, muchos piensan que adoración son las alabanzas lentas. Entonces uno le dice, vamos a adorar al Señor. Y la gente cierra y se pone a cantar y levanta las manos y dice aleluya y gloria a Dios. Y piensan que ya están adorando. Y cuando se refiere a alabanza, son las alabanzas que son movidas, que tienen, ¿verdad?, un poquito más de calor. Y déjeme decirle que también ese concepto lo hemos utilizado de una manera incorrecta. Y vamos a ver bíblicamente qué significa la palabra adoración. Y vamos a ver algunos versículos. Vamos a buscar Génesis 22:5. En la Biblia, en estos pasajes, yo traté de buscar casi todos los pasajes, no lo vamos a leer todos, pero la gran mayoría. En la Biblia, en el Nuevo y en el Viejo Testamento, encontramos siempre la palabra adoración relacionado a un altar, a un servicio, a una ofrenda, a un sacrificio. Y siempre la palabra adoración, y lo van a ver, está siempre relacionada con postrarse. Postrarse. Miren aquí, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto todavía no define lo que es adoración, pero déjenme decir, ustedes saben que Abraham, el Señor le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Lo sabían, ¿verdad? Entonces, en ese versículo es cuando él va a subir para sacrificar a su hijo. Y oigan lo que él le dice a sus siervos que lo acompañaron hasta un punto a él. Le dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho, es decir, yo y mi hijo, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué canción iba a cantar Abraham con el hijo? Porque iban a subir a adorar, ¿sí o no? La adoración era el sacrificio que iba a hacer Abraham de su hijo. Adoración siempre es sacrificio. Entonces vamos a ver ahora sí el versículo, Éxodo 4:31. Éxodo 4:31. Vamos a pasarlo rapidito, los versículos. Dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Qué hicieron? ¿Qué? Se inclinaron, se postraron. Vamos a ver Éxodo 12:27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y... Vamos a ver otro. Salmos 22:29 dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se
postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Isaías 46:6 dice: sacan oro de la bolsa y pesan platas con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y... Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Por razón de tiempo no lo voy a poner todos. Entonces, una adoración, uno se debe de postrar. ¿Y qué postrarse? Rendirse. ¿Y qué rendición? Sacrificio, obediencia. Y me encanta el ejemplo que siempre ha dado el pastor. El ejemplo de David. ¿Se acuerdan que él siempre dice lo que le costó a David dar una adoración, una ofrenda? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Cuando David David quería hacer un censo para ver cuánto era, porque él pensaba que él había ganado todas las batallas por su propio mérito y su propia fuerza, y no sabiendo que esa batalla la había ganado porque Jehová lo había permitido. Y él quiso hacer un censo para orgullecerse de sus hombres fuertes que él tenía. Y cuando él pasó ese censo, el Señor le pasó factura y le dijo: está bien, 3 cosas con un ángel le mandó a decir. Elige lo que tú quieres: 7 años de hambre, huir 3 meses delante de tus enemigos o 3 días de peste. Y el David le dijo: bueno, hambre, se me va a morir mucha gente. Que me entreguen a mis enemigos es muy fuerte. Yo prefiero que sea el Señor que me castigue, porque el Señor es misericordioso. Y eligió los 3 días de peste. ¿Y qué pasó después? Que cuando estaba la peste, vino el ángel de Jehová y le dijo que le hiciera una ofrenda al Señor. ¿Y qué él hizo? Él fue donde Araúna, que era, no sé, tenía tierras. Ahí era que él iba a hacer la ofrenda, el sacrificio. Y Araúna, por ser el rey, que le dijo: no, coge lo que tú quieras, coge lo ganado, coge lo que tú quieras. Y David le dijo: no, yo quiero algo que me cueste. Cuando tú adoras, eso te tiene que costar algo. Yo le decía a los adoradores que ayer teníamos ensayo: ustedes vienen a adorar porque ustedes están sacrificando su tiempo de descanso. Señores, no es fácil para los muchachos estar estudiando y tenerse que levantar los sábados temprano y los domingos también. Ellos están sacrificando su tiempo, su sueño. Yo le decía: yo sacrifico mi trabajo, yo quizás me dejo de ganar dinero en mi clínica por estar aquí adorando al Señor, porque estoy sacrificando un tiempo para Él. Pero lo hago porque lo amo y porque me place hacerlo. Y así le dijo, y así le contestó David, y lo pueden buscar esa historia en el versículo 24 de segunda de Samuel 24, en el versículo 24 dice: no, si no por precio, no, te lo compraré por precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Cuál es la adoración real que tú le estás haciendo a Dios? Cuando tú vienes aquí y echas en el alfolí tu ofrenda, ¿con qué corazón tú lo estás haciendo? Para que el Señor, como obligando al Señor que te bendiga, porque tú estás cumpliendo o tú le estás haciendo de corazón un sacrificio, sin nada a cambio, solamente por amor a Dios. ¿Cómo tú vienes aquí al altar por compromiso por tus padres? Mejor no vengas. Quédate en tu casa, de verdad. Porque no le va a llegar al Señor con ofrenda grata. Si tú vienes por compromiso, yo prefiero la iglesia vacía con 2 o 3 que den ese sacrificio de alabanza al Señor. Amén. Cada vez que utilizamos la palabra adoración, hay una posición física de postrarse para adorar. Entonces, ¿y qué es cuando uno canta y cuando uno hace? Eso es alabanza.
Adorar y alabar son cosas diferentes. Sí vemos en la Biblia, y pueden googlearlo, que todo lo referente a alabanzas va a estar relacionado con cánticos, con música, con danza, y ustedes lo van a poder ver. Lo van a poder ver. En Salmo 62:2 dice, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Isaías 42:10 dice, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, lo que descendéis del mar y cuánto hay en él, las costas y los moradores de ella. Entonces, cuando uno habla de alabanza, es cantar, música, panderos, danzas. Cuando uno habla de adoración, es sacrificio, de rendirse a Él, de postrarse a Él. Amén. ¿Cuál es la esencia de la adoración? Darle a Dios algo que me cueste. ¿Qué te cuesta a ti? No sé. Si algo en ti no murió, no adoraste. Si tú viniste hoy aquí al culto, al momento de alabanza. Si tú viniste aquí al templo y algo aquí tú no le rendiste a Él, algo de tu vida no murió, tú no adoraste. No viniste a un altar. Mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero déjenme decirle, para tú poderle dar una adoración genuina al Señor, tú tienes que conocer a tu Padre. Tú no das a quien tú no conoces. Si tú no conoces quién es que te está respaldando, quién es tu Señor, tú no le vas a dar nada. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Tú debes de adorar con la identidad de hijo que tiene un padre. Por eso yo digo, cuando la gente no diezma ni ofrenda es porque no conoce a su padre, que es el dueño del oro y de la plata. Cuando tú no conoces a tu padre, tú tienes miedo de entregarle tus metas. Tú tienes miedo de entregarle tu negocio. Tú tienes miedo de entregarle el control de tu vida al Señor. Y no te lo digo por palabrería, te lo digo porque esa era yo. Yo duré muchos años luchando con el Señor porque yo le decía, yo no voy a orar dándole a mi familia, porque si el Señor quiere quitarme un hijo, ¿cómo yo me hago aquí en la tierra? Esa era mi reflexión. O sea, no hace mucho tiempo, no fue de que hace mucho. Yo no le quería entregar mi negocio, porque yo no sabía si ese negocio estaba en las manos del Señor o en los planes del Señor. Y yo le decía, Señor, ese negocio en mi vida, si tú me quitas ese negocio, por eso yo no te lo entrego, porque yo no sé si ese negocio está en tus planes. Y yo no me veo viviendo sin ese negocio. Y el Señor tocó tanto a mi vida un día, que yo llorando fui. Miren, Señor, ustedes no se imaginan, yo no me veía mi vida sin hacer el negocio que yo hacía. Yo me levantaba suspirando con ese negocio, comía con ese negocio, cenaba con ese negocio, fines de semana con ese negocio. Desde que Allison nació, Allison de 2 meses la llevaba yo a todas las reuniones de mi negocio. Y me decían mala madre y me acababan. Quizás sí, fue verdad. Pero eso fue lo que me vendió el mundo y eso fue lo que yo creí. Que sin ese negocio yo no iba a poder realizar mis metas ni ser nadie grande en la vida. Y déjenme decirle que para mí, un día de altar, porque fue un altar, yo con lágrimas, porque el negocio le daba por todos los lados, prosperaba y el Señor me lo quitaba y comenzaba de menos 40, con deudas de millones de pesos. Y yo volvía con mi esposa y volvía y construía el negocio. Y volvíamos y lo hacíamos, ganábamos dinero y así me lo destruía.
Y a mí me dijo una sierva, me dijo, tú tienes que tener una relación con el Señor porque tu vida es un ciclo. Y hasta que tú no le entregues tu vida al Señor de verdad, tu vida va a seguir en ese ciclo. Y yo me incomodé tanto ese día en la iglesia y le digo, ¿y qué es lo que quiere el Señor? Yo oro, yo vengo los domingos a la iglesia, yo no robo, yo no fumo, yo no ando en el mundo, porque eso es lo que uno piensa. Pero desde ese día el Señor comenzó a tratar conmigo. Y un día en un altar, no te digo un altar, me acuerdo yo que fue hasta fuera del país, yo con lágrimas, porque duele cuando tú tienes que entregarle al Señor tus cosas y confiar en Él. Yo le dije, Señor, yo te entrego mi negocio. Yo lo escribí en una hoja. Yo te entrego mis hijos. Yo te entrego mi matrimonio. Yo me rendí a Él, confiando en su voluntad y en su divina providencia. Y se lo entregué en ese altar al Señor con lágrimas. Y había una alabanza que me ministró tanto, que decía, yo te entrego mis sueños. Tu voluntad hacen ellos. Yo te lo entrego. Y así yo fui al altar y le entregué todo. Y déjenme decirles, señores, no hace poco tiempo, mi esposo y yo debíamos millones de pesos. Y hoy en día no tenemos deuda. Sin el negocio. Porque el Señor es perfecto y el Señor pone todo en su lugar. A veces tú te dices que es eso, que es eso, que es eso, que es eso. Pero el Señor no te quiere ahí. El Señor te quiere en otra dimensión, en otro lugar. El Señor tenía que sacarme para yo poder desarrollarme en otras áreas. Pero yo no quería rendirme. Y los adoradores están. Ya no está. Ok, para. Yo quiero que ustedes no salgan de aquí igual como vinieron. Vamos a hacer una adoración donde ustedes van a rendirse. Yo no sé qué área ustedes hoy tienen que rendir. Yo no sé qué área, si es tu matrimonio. Yo no sé si son tus finanzas. Yo no sé si es un hijo que te está dando dolor de cabeza. Yo no sé si es... Yo no sé lo que sea que tú tienes que rendirle al Señor esta noche, esta mañana. Pero yo sí te puedo decir a ti que no tengas miedo de venir al altar en el día de hoy. No aquí físicamente, ese altar donde tú vas a entregar lo que tú tengas que entregarle al Señor. Yo no quería compromiso en la iglesia, yo no quería decir que yo no puedo pasarme un tiempo con aleluya, aleluya, cuando yo tengo tantas cosas que hacer. Mentira. Eso es el mundo, el sistema del mundo que te quiere vender eso a ti. Tú no tienes que dejar de hacer lo que tú tengas que hacer para tú ir a tu altar y entregarle tu vida al Señor. Entrégale hoy tu vida al Señor. Entrégale hoy como sacrificio todos tus planes, porque el Señor, imagínense, un papá no le da piedra a un hijo. Un papá le da lo mejor. Un padre quiere sacar lo mejor de ti y quiere que tú brilles. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a decirle que en esta mañana tú viniste a adorarle a Él. Tú viniste a postrarte a Él. Amén. Amén.